siempre fui friolenta, aún cuando era joven. A ver ahí. Hola, hermanos, bendiciones. Bendiciones, Bauti. Bendiciones, Bauti. Acordate que somos medio chicatos, así que si ves que nos acercamos mucho, no te asustes. Vamos a tener que conseguir algo. Sí, uy, un frío. Encima. Oh, no me digas, se vacunó. No me digas. Y bueno, pero lo mejor solamente sea por hoy, ¿viste? El dolor en el cuerpo. Sí. Y ya, bueno, mañana ya estamos a mitad de semana. Mañana ya fue. Ya estamos a mitad de semana. Rápido, ¿eh? Tremendo. Pasa el tiempo volando. Así que la familia, Bauti, ¿todos bien? Si se escucha abajo, si se escucha bien y si nos podés decir, te vamos a agradecer muchísimo. Pobre Bauti, eso te pasa por conectarte primero. No, mentira. Así que bueno, mientras tanto, bendiciones para todos, bendiciones a los que están a través de YouTube, de Twitch, Bien, de Facebook ustedes acá estamos, y de Bauti. Instagram. Bien, Bauti, bien Instagram, ¿no ves? No sabes. Bien, Bauti, bien, Bauti. Bien, para la gloria de Dios, gracias al Señor, estamos bien. Sí, pasando este frío. O sea, viste que yo uso moto, manejo moto, así que para ir al trabajo, abrigadísimo a más no poder. Pero gracias al Señor, después de eso todo bien. Seguimos con el proyecto, ¿no? Seguimos con estas ventas. Y gracias al Señor están saliendo algunas ventas en estos días. Así que bueno, agradecido a Dios por eso, por cada una de las vidas de la iglesia, de la congregación, por la iglesia toda. La verdad que agradecemos y antes de que nos olvidemos queremos saludar al pastor, a nuestro pastor Mauricio Cáceres. Saludamos también a los ministros, a cada uno de los obreros, a cada una de las damas que están trabajando en la congregación, en sus respectivos lugares. Y la verdad que saludamos a toda la iglesia, a aquellos que se están acercando, a cada una de las vidas que se están añadiendo a esta gran familia. Y la verdad que agradecidos. Así que saludamos a la congregación Redención Celestial, ubicada en Barrio Giglione, Panamá 2727. Ya tiramos, Ya está, ya tiramos la gata. Sí, olvídate. Los martes están las damas haciendo reuniones. A las 15 horas. A las 15 horas. Bueno, después seguimos los jóvenes, gracias al Señor, los días viernes a las 19 horas. Ahí Los firme. jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, ahí estamos ahí, gracias al Señor, firme, con su ayuda, con su gracia. Y agradecido porque estamos expectantes a esta reunión de jóvenes que vamos a participar en este día viernes que se está acercando, por la reunión, por la vigilia que vamos a compartir, la cuarta vigilia que con la ayuda del Señor vamos a poder estar. No solamente nosotros, los jóvenes que los jóvenes que no han dejado de ir desde la primera vigilia, ¿sí? Desde la primera vigilia se han quedado en la reunión la reunión de los jóvenes, se han quedado en la vigilia y hasta aquí están permaneciendo. Así que agradecidos. Te saludamos, Brisa, Dios te bendiga muchísimo. ¿Cómo estás? Veía a alguien más, pero no veía quién era. Brisa, bien. Brisa, Dios te bendiga, Brisa, qué lindo que estés ahí del otro lado. Si querés saludarnos por ahí, un mensajito, podés hacerlo. Así que bueno, una bendición de cada uno que se va añadiendo. También vemos que por Facebook también están mirando. Lo que sí, ahí no podemos saber quién, porque como estoy transmitiendo desde una aplicación a 3 plataformas diferentes, bueno, ahí se fue. Lo nombré y se fue. Nada. Pero bueno. Se ve que muy tímida la persona.
Así que bueno, gracias al Señor que podemos hacerlo a través de cada una de estas plataformas y bueno, esperamos que sea de bendición para cada vida. Como siempre les decimos, si pueden suscribirse al canal de YouTube, una bendición también. Si pueden seguirnos en Instagram, si pueden seguirnos también en Facebook, también. No sé, ahora parece que anda medio lento la conexión de este lado, porque estamos con los dos celus. Pero bueno, Dios toma control de todo, así que contentos de poder volver a grabar un video. Y bueno, ahí empezó la cosa acá. Así que bueno, yo voy a seguir charlando con los chicos. Sí, ¿Quién sí. está? Valentina. Que Dios te bendiga mucho, Valen. Saludamos a tu familia, a tu mamá, Verónica. Te bendecimos, rogamos a Dios que te siga bendiciendo, que te sigas y que también sigas, ¿no?, fortaleciéndote en el Señor y que no olvidemos ninguno que tenemos gracias, que Él nos llama con un propósito divino. Así que estamos contentos, como le decía en el saludo de la iglesia de la Congregación Redención Celestial, les tiramos la información para aquel que va a ver el video y que a lo mejor está cerca aquí en Villa Gobernador Galvez o tiene la movilidad y quiere acercarse. Va a ser bienvenido, Dios lo va a bendecir muchísimo, le vamos a dar una bienvenida como se lo merece. Esta iglesia está ubicada en calle Panamá 2727, como le decía, y las reuniones generales, que fue lo que quedó, son los sábados y domingos 19 horas. Así que están todos invitados para acercarse y bueno, y de poder formar parte de esta hermosa familia. Así que aquí estamos. Queremos compartir con ustedes unos versículos de la palabra. Creo que no hemos llegado a ponerle el título. No. En eso nos van a tener que ayudar ustedes. Estoy tratando acá de acomodar esto, así que disculpen, pero mientras los que están en Instagram creo que están bien. Así que denme un segundo por aquí. Sí, sí, así que no llegamos a ponerle el título, pero bueno, nos gustaría que quienes están del otro lado escuchando nos ayuden con esto. Así que hay que prestar atención también a lo que vamos a charlar para saber qué título le vamos a poner. Así es. Muy bien. Sí, la verdad que estamos también expectantes con la radio que vamos a tener en el salón. Ya está, obviamente que faltan detalles, faltan cosas importantes, ¿no? Pero se empezó. Ya tenemos el lugar, ya tenemos la cabina. Obviamente que faltan, como les decía, cosas que son claves, importantes, pero seguimos expectantes y creemos que Dios va a suplir lo que hace falta. Así que también hoy podemos hacer esta transmisión desde nuestra casa, pero en cuanto esto se pueda dar, vamos a poder transmitir desde el salón y seguramente que con mucha más cómodos, digamos, en el sentido de que, bueno, ya va a ser en un lugar justamente para eso, Claro. Acondicionado para eso. Así es. Así que bueno, hoy les queremos hablar de, ¿crees que podamos comenzar? ¿Querés añadir algo más? Métele nomás. ¿Estás segura? Sí. Qué raro. Yo estoy acá expectante en esto porque le agarro a los 5 esta cosita. Pero bueno, seguimos y que salga. Sí. Que salga. Hoy les queremos comentar, hablar del rey David y del rey Saúl. En este caso de David y del rey Saúl. En esta oportunidad, a lo mejor muchos que ustedes ya a lo mejor conocen cómo fue la historia, cómo fue la relación entre Saúl y David. Hoy le queremos subrayar algunos puntos más que de Saúl, de David.
en este caso. Viendo las dos caras, ¿no? de la moneda, como quien diría, pero subrayando la vida de David hacia Saúl. En estos versículos le queremos hacer énfasis en aquella oportunidad que David tenía y tuvo la ocasión de poder quitarle la vida a Saúl. Recordamos de que David fue un joven, ¿no es cierto?, que Dios empezó a usar como dije anteriormente, ¿no?, en su juventud. Vamos a hacer un repaso seguramente medio así, como para que se entienda, pero Dios lo empezó a usar a David de joven, ¿no?, en su juventud. Estando solo cuidando las ovejas de su padre, luego cuando se va a visitar a sus hermanos en la guerra, pero en aquella oportunidad fijémonos que cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, el tipo ya estaba enfrentándose con osos, con leones, para poder cuidar las ovejas de su padre. Digamos que ahí estaba siendo preparado para lo que después venía, ¿no? Así es. Sí. ¿En serio? Sí. Así que hacemos este pequeño repaso, ¿no? De que en aquella oportunidad él ya estando solo, cuidando las ovejas de su padre, como le decía, Dios ya lo estaba preparando y él, él le entregaba su vida. Hasta vos fíjate que si vemos y ponemos atención por unas ovejas que, era el sustento de la familia, ¿no? Pero ahí vemos esa, a ver, ¿cómo se puede decir? Esa disposición de poder entregar su vida por las ovejas. Porque a lo mejor yo pienso que si un oso o un león ataca a una oveja, se lleva a esa presa, ¿no? Y luego queda el resto. Pero en este caso no se lo permitía David. Esa fue una, ¿no? Esa fue una de las primeras donde David empezó a ser usado por Dios, ¿no? Luego recordemos de que en aquella oportunidad con el gigante Goliat, él se acerca, se va a hacer un mandado, como diríamos nosotros, se va a entregar algo, un presente a sus hermanos que están en la guerra, y se da cuenta y escucha de que este Goliat está menospreciando al pueblo de Dios, al ejército del pueblo de Dios. En esto, él, no, como que, escuchó y dijo, no puede ser. Yo me imagino que se habrá enardecido, yo me imagino de que se indignó. Se habrá indignado y seguramente que se habrá enojado. Y seguramente que se habrá enojado él sabía quién era. Él sabía que lo que tenía él era que Dios estaba con él. Y él sabía que Dios estaba con él. Y decía de que, ¿no es cierto? Si lo libró de aquellos osos, de aquel león, hasta si tenía que matar al león, al oso, él lo mataba para cuidar lo que él tenía que cuidar. En este caso, cuando se acerca a sus hermanos en aquella oportunidad, él escucha esto, ¿no? Y dice, no puede ser. Fíjate que los quiere animar. Yo siempre recuerdo esa ocasión cuando quiere animar y cuando anima al ejército de Dios. ¿Y cómo lo llama? ¿Quién es este incircunciso que menosprecia al escuadrón del ejército del Dios viviente? Yo me imagino que si alguien viene y te dice así, lo que vos estás pasando, Dios está con vos. Sos uno de los escogidos, de los escuadrones del Dios viviente. Si alguien viene y me dice a mí tal cosa, y yo pienso que, mi fe tiene que crecer, mi pecho se tiene que inflar. Acá está Dios, Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Pero claro, es como muchas veces decimos, ¿no? Esto es por fe, en este caso, esto es por fe, esto es por lo que no se ve.
En aquella oportunidad la guerra era visible, se veía, era sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente, no sé, pero la guerra era visible. Hoy día la guerra es espiritual. Muchas veces y ya hace un tiempo combatimos a las huestes espirituales, a lo que nuestros ojos naturales no ven. Pero, joven, amigo, a vos que estás del otro lado y que luego vas a escuchar este video, Dios está con vos. Fijémonos de que Dios esté con nosotros, que su favor esté con nosotros, y si Dios está con nosotros, la guerra que puedas enfrentar, la batalla que puedas enfrentar, llámese enfermedad, pueda llamarse soledad, pueda llamarse depresión, angustia, el nombre que vos quieras ponerle, el nombre que vos estés pasando hoy, a lo mejor en la economía, a lo mejor internas aún en tu familia, pleitos, contienda aún con tu familia. Si Dios está con vos, y si permitís que Dios pueda estar con vos, Dios te va a dar esa batalla, la va a librar Dios y la va a ganar. Y va a ser de que podamos salir adelante con la frente en alto, ¿no? Así que esto es un pequeño repaso, pero queremos compartir con ustedes el 1 de Samuel, capítulo 24. Y vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido, ¿no es cierto? Porque es largo el título. ¿Y querés compartir algo? ¿Querés que lo lea? ¿Que lees vos? Sí, si lo querés leer. ¿Cómo hacemos? ¿No leo? Bueno, a todo esto que quiero nomás agregar un pedacito como para que se entienda de por qué acá el título, por ejemplo, en mi Biblia, no sé, qué dice ahí, que David perdona la vida de Saúl en Engadi. Pero quería recordar esto, que si vemos los capítulos más atrás, estamos hablando ya de un David que fue ya ungido como rey, ¿sí? Entonces, para que podamos tener en cuenta cómo fue este encuentro y quién era cada uno. O sea, estamos hablando que en este momento Saúl seguía siendo rey, pero David también ya había sido ungido como tal, solamente que no había sido presentado ante el pueblo porque todavía Saúl era rey. Pero como para que se entienda el contexto, igualmente lo pueden leer después también, como para entender un poquito más la historia y cómo fue que surgió, que después más o menos lo vamos a comentar, toda esta rivalidad entre Saúl y David, porque no fue por nada, así que eso también como para que se entienda. Así que bueno, vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 24 desde el 1, por eso decimos que son larguitos, y vamos a ir rápido, pero todo aquel, por favor, que tenga una Biblia en su casa puede acompañarnos en la lectura. Así no se le pierde nada si por ahí lo decimos medio rápido. Vamos a leer hasta donde termina el capítulo 24, que es en el versículo 22. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es
el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Pregunta Bautista, el capítulo es 24. Capítulo 24 de Primera de Samuel. De Primera de Samuel, Bauti. ¿De versículo? ¿Estabas 6 ahora? Sí, en el 7, 8, perdón. ¿Sigo? Sí. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amén. Amén. Bien, hasta ahí. Tremendo. Yo creo que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, tiene algo, tiene una esencia divina de que uno cuando la pueda leer, cuando le puede poner como quien dice, cuando te interesa, ¿viste? Cuando te interesa algo y le pones esa gana de poder leerla y le pedís a Dios que te hable, a cada momento, ¿no es cierto?, la palabra de Dios te habla y te puede hablar de una forma o de otra, o mostrar de una y de otra forma, ¿no es cierto? En este caso hemos tenido estos versículos para compartir con ustedes. Desde que hemos pensado para hacer este video, los que se nos pasó a los dos fueron estos versículos. Bueno, a ella más creo que te llamó la atención la amistad de Jonathan. Sí, pero habla de David de igual forma. Y es más, Jonathan está unido entre David y entre Saúl porque precisamente es hijo de Saúl. Y en este caso, bueno, para poner en contexto primeramente no lo que estamos hablando, porque por ahí pensamos: ¿y por qué David perdonó la vida de Saúl? Si no leemos los capítulos anteriores se complica entender. Sí podemos ver a través de su palabra en los versículos que leímos, por ejemplo, del 15 en adelante, que Saúl había hecho mal en contra de David, ¿no? Porque mismo él dice: tú me pagaste con bien y siendo que yo fui malo con vos, ¿no? Le explica. Pero acá tenemos que ver qué fue lo que pasó. Porque
esta rencilla entre ellos o esta rivalidad, más que nada desde el lado de Saúl, porque David jamás le faltó el respeto ni hizo nada que, que provocase eso en Saúl, ¿no? Viene desde Creo el que principio. sí, de- capítulo 15, ¿puede ser? puede ser, que en realidad David se hace muy amigo, se hace muy querido, digamos, o se hace querer por Saúl, pero ¿qué pasa? Cuando David logra ciertas cosas, ¿no? Y es alabado más que el rey, ahí es donde el rey se, ¿cómo se puede decir? Se enoja o siente ese celo, ¿no? De por qué decían algo de David, exaltándolo más a él que a él mismo, ¿no? Era el rey, ¿no es cierto? Era como también para él una deshonra, podríamos decir, ¿no? Sí, le agarró envidia. Le agarró envidia. O sea, bueno, Vamos a hacerla fácil. pero es Vamos a hacerla un así. poquito más cortita. Bueno, pero es así, o sea, Las cosas como son, las dijo. cosas como son. Pero no, en serio, o sea, fue como que él sentía que no, o sea, no, ¿cómo le van a decir tal cosa? El rey soy yo. A ver, porque si nos ponemos a ver en ese tiempo no es que era así, nadie podía ser más que el rey, por así decir. Pero aún así David jamás Claro. buscó eso intencionalmente, no es que él decía, bueno, yo voy a hacer tal cosa para... Igual, o sea, dependiendo de qué rey. Porque Obviamente, vemos, sí. En la escritura vemos como la vida de Ciro. Claro. La vida de Ciro dice que también fue uno de los grandes conquistadores y él fue uno de los reyes, un rey donde no se jactaba de las hazañas que Dios hacía en su vida y que él hacía a favor de Dios, ¿no? Y a favor del pueblo. Él siendo rey no se jactaba. Sin embargo, después en ese estudio también hace la comparación de otros reyes que a lo mejor decían hicimos tal cosa, hice tal cosa y era mentira. Solamente lo decía para que el pueblo lo alabe. Claro, sí. Así que siendo rey y todo, por ahí igualmente es como está uno, ¿no? Claro, es el corazón de cada uno. Claro. Pero bueno, el asunto que ahí comenzó esta cosa como, por así decirle, rivalidad, que en realidad era de un solo lado. Pero bueno, Saúl empieza, ¿no?, en gracia a caer al pueblo también, ¿no? Y eso no le gustaba. Y ahí comienza toda esta historia, ¿no? En el cual decían cómo un muchachito de esta edad logra esto, aquello, y él era el rey. Y bueno, ahí comienza todo esto. Y ahí también comienza toda esta persecución para con David, como para no hacer larga la historia. Comienza toda esta persecución. Solamente no era que Saúl tenía este celo o envidia hacia David, sino que ya se convirtió en una ira descontrolada, llevarlo a tal punto de decidir matarlo. Aún sin que él le haya hecho nada, sin que David haya hecho nada, Saúl buscaba matarlo de cualquier forma posible, por lo cual tuvo que andar huyendo David por distintos lugares. Y bueno, llega un momento donde sucede esto, ¿no? Es más, ahí es donde entra, que le decía anteriormente, la vida de Jonathan. Que Jonathan, siendo hijo de Saúl, conocía, o sea, él fue neutro, porque a ver, pasa esto, muchas veces conocemos la historia de una sola campana, escuchamos una sola campana, como quien dice, y tiramos hacia ese lado. Pero sin embargo, este muchacho Jonathan conocía a su padre y conocía a David. Entonces él no es que dijo, bueno, no, yo me quedo con lo que dice mi papá y porque es mi papá solamente, yo voy a seguirle el juego. No, él tenía su decisión, tenía su propio pensamiento, él podría decirse, ¿no? Pesó ambas situaciones y vio, ¿no?, la vida de cada uno y entendió, y dice también la palabra que él llegó a amarlo como un amigo, como un hermano a David, pero porque David jamás actuó en contra de Saúl, aún pudiendo haberlo hecho, como vemos en este caso. Entonces se crea una amistad, un lazo entre Jonathan y David por motivo de esto, de la integridad que tenía David, de cómo él se manejaba, cómo él actuaba en su vida diaria.
Entonces todo esto lo charlamos, lo planteamos porque está buenísimo entender el por qué también David llega a esto. A ver, la palabra nos dice anteriormente que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, no es que Jonathan lo apreciaba porque, bueno, era solamente un amigo. Fíjense que si Dios mismo dijo esto de David, que era un hombre conforme a su corazón, él demostraba eso. Por ende, el hijo de Saúl pudo ver eso también en él. Y por eso salía a favor de él, a pesar de que su padre era el rey. A pesar de que su padre era su y era padre. su padre, su sangre, Tremendo. ¿no? Ahí podemos ver esto. Que a veces no se trata de solamente ver o sentir a ese afecto, sino ver la vida de la persona, la integridad Claro. de la persona, el testimonio de la persona, ¿no? Porque en palabras todos podemos ser buenos hablando. Podemos contar nuestra historia a nuestra manera, pero siempre tus actos van a hablar más que tus palabras, ¿no? Y en este caso David hacía eso. David fue ungido como rey, pero él aún así no dijo, yo soy rey, Saúl, rajá de acá, que me tengo que quedar yo porque Dios me puso como rey. No, él tuvo que esperar un tiempo, fue perseguido, lo quisieron matar muchísimas veces. Y así todo, él jamás se tomó de eso de decir, bueno, a mí el Señor me ungió como rey, por ende, Saúl, Claro. marche. O en la primera de cambio o matarlo y tener claro, le saca la cabeza. Lo mataba y tenía todo el derecho Claro. de presidir, ¿no? De él, pero no. El versículo, estaba leyendo el versículo 3, cuando dice que, y cuando llegó a unos rediles de ovejas, en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva. En esta persecución que hace Saúl, ¿no es cierto?, lleva a cierto lugar donde quiere refugiarse. A lo mejor, no sé, habrá tenido frío, no, lo que fuera que haya sentido. El tipo se metió en esta cueva. Y resulta de que en esta cueva, en la parte más oscura, estaba David y sus hombres. El versículo 4 dice, y los hombres de David le dijeron, este es el día que te dijo Yahvé, he aquí, entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Fíjate lo que hizo David, o sea, como decíamos recién, en esa ocasión tenía todas las de ganar, llegar de sorpresa, estar el rey solo, en este caso Saúl, y David estando acompañado, o sea, tenía todas las de ganar David en esa ocasión. Pero el tipo lo único que hizo fue cortarle cautelosamente el borde de su manto. Luego cuando Saúl sale, el versículo... y después de esto aconteció que el corazón de David le remordió. Sí. Acá en este dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Pero vos fijate qué loco, porque cuántas veces David esquivó las espadas, las lanzas que Saúl le tiraba. Sí, sí, o sea, y fue buscado incontable de veces las veces que fue buscado para matarlo. Y él, sin embargo, ni siquiera fue que le tocó un pelo, sino que dice que cortó la orilla de su manto. Y ahí es donde él dice que se turbó, y ahí podemos ver la obra de Dios en sus hijos o en aquellos que tienen temor de Dios. Porque fíjense que, como decíamos, él tenía todo su derecho tal vez de decir, acá lo liquido y no pasa nada si quedo yo como rey y la gente me ama, o porque tenía muchos seguidores también él. Y sin embargo dice que se turbó su corazón por haber hecho eso, solamente haber cortado la orilla del manto. Por solamente haber hecho eso. El versículo 6 dice, y dijo a sus hombres, líbreme Yahvé de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Yahvé, que yo extienda mi mano contra él, pues él
pues es el ungido de Yahvé. Qué loco. Y encima eso, encima todavía y así reconocerlo como Bueno, su rey. Y ahí, encima como el ungido de Dios. ahí estamos, O sea, ¿no es cierto? Siempre vamos a y otro recaer nivel. en esto, de que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ujú. Si hubiese sido un corazón natural, conforme a cualquier humano normal, Ujú. yo creo que en esa ocasión lo hubiera sacado la cabeza así, sin decirle hola. Pero el corazón del Hijo de Dios no es cualquier corazón, no se asemeja a un corazón natural. Y como decimos, ¿no? David tenía ese corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto necesitamos un corazón así, no? Nosotros, en mi caso, ¿cuánto necesito un corazón así? Que pueda ver en el detalle más mínimo, a lo mejor aún diciendo yo con mis razones, tal vez viéndola así como David se enfrentaba a las lanzas que le tiraba a Saúl y la esquivaba y se escapaba. Si vos podés decir, tenía razón, y en lo natural podemos decir que tenía razón para poder cortarle la cabeza a Saúl. Y cuánto más nosotros, ¿no es cierto? Necesitamos un corazón así porque vamos a pasar por momentos difíciles. Si es que ya no lo pasaste o si lo estás pasando, pero si no lo pasaste, podés pasar estos momentos que son, que se asemejan a esta oportunidad de David. Nosotros, a lo mejor sí la hemos pasado, pero necesitamos un corazón así, para no pagar mal por mal, sino hacer, si nos han hecho mal, tratar de hacer el bien o de devolver con bien, pero no, o sea, para que nos miren o algo, no, porque es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Ujú. Versículo 7, y con estas palabras David disuadió a los suyos y no les permitió levantarse contra Saúl, de modo que Saúl salió de la cueva y siguió por el camino. Fíjate qué tremendo cuando hay, ¿no? O sea, cuando hay el Dios te respalda, cuando hay un respaldo de Dios. No solamente vos te podés sujetar, sino que podés hacer que otros también te escuchen y te puedan hacer caso para no hacerle mal a a quien vos estás viendo como ungido de Dios. Ujú. ¿Querés compartir algo? Tremendo. Me quedo pensando en esto. Porque, y sigo viendo esto, cómo lo reconocía como su señor, dice en el 8 también como hablaba, que salió de la cueva y él atrás dice que le decía mi señor el rey. Y encima dice que cuando Saúl miró hacia atrás, dice que David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea, aquel que lo quería matar y liquidarlo de la faz de la tierra, él dice que fue y se reverenció delante de él y le llamaba mi señor. Qué tremendo esto, ¿no? Tener esa humildad, ese corazón, porque antes, hoy día sí, a ver, para aclarar, no es que hoy día vas a ir a una persona y te vas a arrodillar adelante, ni le vas a... En ese tiempo era así, ¿no? Uh-huh. Pero podemos ver esta actitud. Hoy tal vez nosotros no vamos a ir a humillarnos así, de reverenciarle a la persona, pero sí lo podemos hacer con nuestro respeto, con, ¿cómo se puede explicar? Sí, básicamente con el respeto, que creo que eso es lo que conlleva a que todo sea diferente. No actuar de la misma forma. Si alguien te viene prepotente o te viene de alguna forma no grata, uno no actuar de la misma forma, sino que tratar de calmar, de apaciguar las cosas, ¿no? Y acá él cómo reconocía que era el rey, porque todavía era el rey, siendo él habiendo sido él ungido como rey, ¿no? Qué tremendo ver esto. Y esto es lo que calmaba todo, porque si David salía con los tacones de punta,
Y le decía, pero vos me quisiste matar, ¿cuántas veces? Porque yo te... Y mirá que te estoy perdonando la vida, porque a veces hacemos eso. Hacemos eso, pero es para pareciera echarle en cara a la persona, ¿no? Mirá, yo te estoy perdonando la vida, fíjate vos, andá nomás, seguí tu camino, agradecé que no te estoy matando, ¿no? Porque eso es algo así de ser humano. Pero él, sin embargo, no. Él reconoció eso, dice que se inclinó, hizo reverencia. Y sí, después le preguntó y le dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y qué importante es no prestar oídos a cosas que no son. Porque, por ejemplo, Saúl escuchaba de otras personas que le decían, que por así decir, le llenaban la cabeza y le decían, che, David te quiere fletear, David te quiere quitar lugar, o David te quiere matar, o David esto, o David aquello. Entonces David le pregunta, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal, cuando sabemos que no es así? Y dice, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva, y me dijeron que te matase. Es más, ni siquiera él tenía intención. Otro más le dijo, me dijeron que te matase. Entonces ahí muchas veces vemos que escuchamos hacia otros lados, pero no buscamos en nosotros mismos primeramente. Saúl escuchó por otro lado que decían que David estaba hablando mal de él o que procuraba su mal. Y no era así. Después David dice, a mí me dijeron que te matase, pero sin embargo yo no lo hice. Por eso hay veces que tenemos que estar bien plantado nuestra cabecita en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Como dice su escritura, centrado. ¿No? Dice que el hombre no... ¿cómo es que dice el versículo? Donde está en la punta de mi lengua y, no me sale. No te sale. Bueno, seguir pensando. Sí. Entonces podemos ver estos puntos de vista. Saúl tenía gente que le hablaba mal de David y David tenía gente que en este caso lo alentaba porque él tuvo la oportunidad de matarlo y dice, pero yo te perdoné porque dije, y acá está el tema, dice, he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, él dijo, nadie le dijo, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Qué importante es tener nosotros, ¿sí?, esta opinión propia que no sea causada por alguien más, sino que uno pueda analizar, ver, pensar, pero no porque otro me haya implantado una idea. Porque a David le dijeron, mátalo. Estás en todo tu derecho, matalo. Pero sin embargo él tuvo temor de Dios. ¿Sí? Y eso es lo importante hoy, tener temor de Dios y saber que lo que vayamos a hacer sea guiado por eso, por el temor de Dios. ¿Qué estás notando? Ahí me estaba algo, viste que dice que lo que uno escucha no es lo que te contamina, sino lo que uno puede decir o hacer, es lo que contamina al hombre. Como en este caso que estaba hablando, ¿no? De por qué escuchas a aquellos que dicen que David procura tu mal. Cuán importante es que podamos meditar o que podamos a lo mejor escuchar, pero no como dijiste hoy, ¿no? De escuchar, hay algunos que escuchan solamente una campana y otros que escuchan dos campanas, en este caso de Jonathan, ¿no es cierto? Él podía hacer una balanza y tener este equilibrio y de poder discernir quién era el que estaba actuando bien y quién era el que estaba actuando mal. Así que cuán importante es escuchar, ¿no? Y poder meditar. No irse solamente por un solo lado porque a lo mejor te dijeron algo, te comentaron algo, sino poder tener esta oportunidad de discernir. Y bueno, y si hace falta quedar en neutro, que así sea, ¿no? Sí. Y vemos cómo acá sigue David diciendo en el versículo 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Qué importante es saber que tenemos un Dios que pelea por nosotros.
que no se trata de que nosotros pongamos mano encima de nadie, ni hagamos algo para defendernos a nosotros mismos, sino que Dios es el que pelea por nosotros. Y que si algo no está bien, Él mismo se va a encargar de acomodarlo, como dice acá también en el versículo 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Es decir, que el malvado se destruye a sí mismo. El malvado se destruye solo. Así es. Entonces a veces nosotros queremos defender o defenderse a uno mismo, pero en realidad tenemos que dejar que Dios pelee por nosotros. Porque... ¿Puedo leer el 14? Sí. Gracias, ¿no? Yo no iba a leerlo igual. No sé. El versículo 14 dice: ¿En pos de quién sale el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea Yahvé el juez y juzgue entre tú y yo, y defienda mi causa y me libre de tu mano. En este versículo 14 yo creo que pensaba de que David sabía quién era. David sabía a qué estaba aquí en esa ocasión en la tierra, ¿no? ¿A quién estaba persiguiendo? No estaba persiguiendo a un perro muerto, no estaba persiguiendo a cualquier cosa. Estaba persiguiendo a una persona que tenía un llamado de parte de Dios. Y David lo tenía, David tenía ese llamado y él lo sabía. No solamente lo sabía, sino que también lo creía. Y por eso lo ponía por obra en las ocasiones que tenía que hacerlo. Y fíjate lo que dice el 15: sea Yahvé el juez y juzgue entre tú y yo y defienda mi causa y me libre de tu mano. 16 dice: y cuando David hubo terminado de decir esas palabras a Saúl, aconteció que Saúl dijo: ¿Es esta tu voz, hijo mío, David? Parece que ahí cayó en sí. Ahí entró en razón. Que ahí cayó en razón este hombre, ¿no? Este rey Saúl. Y esta tu voz. Entonces Saúl alzó su voz y fíjate lo que pasó, lloró. Es que es así, muchas veces la necedad nos ciega, nos pone en modo que no podemos ver, que no podemos entender, que no podemos valorar muchas veces lo que tenemos a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Pero cuando esa necedad se va, bueno, ahí volvemos en sí, ¿no? Yo creo que en esa oportunidad el rey Saúl volvió en sí y dijo: ¿es esta tu voz? Vos fíjate que en aquellos versículos, creo que en 1 de Samuel 15, es donde este hombre, ¿no es cierto?, el rey Saúl, no hace todo lo que Dios le ha pedido, y donde desde allí empezó con estos ciertos demonios que pareciera que le predicaban en la cabeza y lo turbaban. Y sin embargo David estaba ahí para calmar estas cosas, él con el instrumento de música que tocaba, pero luego esos demonios, esa envidia que le agarró, ese celo que le agarró en contra de David, lo turbó de tal manera de que no lo podía ver, y no podía escuchar, discernir, no podía tener la audición para recordar la voz de David. En esta ocasión le llama hijo. Pues estaba cegado por el odio, la bronca, ya no distinguía que era. ¿Cuántas veces nos pasa que hijo? Muchas veces no distinguimos lo que realmente Dios pone a nuestro alrededor, Dios pone al lado nuestro? Muchas veces no distinguimos esto porque la necedad nos ciega, ¿no es cierto? Pero bendito sea Dios que hoy tenemos la palabra. A ver, vos que estás del otro lado, nosotros que podemos estar en este lugar, leer las escrituras, que podamos meditar cada día, cada instante, la persona que tenés al lado. Tal vez como joven, tu papá, tu mamá, tus compañeros de escuela, a lo mejor aquel que se va a trabajar, yo en mi caso,
que podamos meditar lo que tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, y que podamos valorar eso, porque Dios solamente lo puso. El versículo, me quedé en el versículo 16. Sí. Que lloró David. Saúl lloró. 17 dice, y dijo a David, más justo eres tú que yo, porque tú me has pagado con bien y yo te he pagado con mal. Tú has declarado hoy como me has hecho un bien, porque Yahvé me puso en tu mano y no me has matado. Claro, podemos ver que primero volvió en sí y luego reconoció su error. Y eso hizo que cambie de actitud. Es que cuando uno vuelve en sí, reconoce el error. Reconoces tu error. Pero tenés que volver en sí, sí, porque muchas veces te pueden retar y vos estar ahí en cabezón, cabeza dura y decir, no, claro. ¿Por qué me va a tener que retar? Si yo hago lo que yo quiero. Pero no, a ver, cuando nosotros aceptamos la corrección, ¿cuántas veces la palabra me ha corregido? Yo te puedo decir por mí, ¿cuántas veces la palabra me ha corregido? ¿Cuántas veces podía ver que la palabra a lo mejor era dura? El mensaje a lo mejor era duro y a lo mejor me lo tomaba yo para mí, porque era así lo que estaba pasando. Pero cuando vos decís, pero sí, es verdad, Dios, tenés razón. O sea, estuve haciendo esto, estuve haciendo lo otro, quiero hacer de tal forma. Pero cuando vos reconoces que estabas equivocado o que estás equivocado, al instante Dios te sana, al instante Dios te fortalece, al instante Dios te vuelve a animar, al instante Dios sana ese dolor que podés sentir porque le estaba cerrando el camino. Pero la clave es reconocerlo, porque si no vamos a estar como siempre hacemos énfasis, siempre recuerdo a los fariseos. Los fariseos nunca podían ver el error de ellos. Siempre buscaban a Cristo con buscarle la X para apuntarle con el dedo. Siempre estaban allí. Ellos a lo mejor estaban ahí, fíjate que lo mataron y no vieron su error. No, ni así. Entonces, sí, obviamente que tenemos que mirarnos nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos? Es que el primero que hay que mirarse es uno mismo. Siempre. Y siempre a la luz de la palabra. La palabra es un espejo, ahí te muestra cómo estás. Sí o sí la palabra te lleva a ver en qué estás fallando, en qué estás ahí más o menos. Siempre, siempre, siempre. Y siempre que viene a hablar así como pareciera que clava el puñal, también sana. ¿Sí? Porque esa es la función de la palabra. Jamás viene a dejarte ahí malherido y desangrándote y arreglate, sino que también te sana, te ayuda a cambiar eso que estás haciendo mal. Pero para que te sane y para que cambie eso, uno lo tiene que reconocer. Y uno lo tiene que buscar aparte, de decir, bueno, necesito, no sé cómo hacerlo, la verdad no sé, porque nadie, como siempre decimos, nadie nace sabiendo, pero por algo está la palabra. Este es el manual de instrucciones de todo ser vivo, de toda persona. Ahora, hay gente que quiere hacerlo y hay gente que no. Y aquel que quiere, podemos ver que Dios cambia, Dios transforma el carácter, el temperamento, todo aquello que muchas veces decimos, yo soy así y siempre voy a ser así. Mentira. Porque como venimos al Señor, venimos con un carácter que está corrompido, que a causa del pecado, a causa de la maldad, es un carácter corrompido, es algo que no es lo que Dios diseñó. Sí hay cositas que Dios ha puesto en nosotros, pero que estando en el mundo lejos de Dios, el diablo usó para destruirnos, para que todo sea, ¿cómo se puede decir? Transformado para mal, ¿no es cierto? Pero cuando venimos al Señor, yo no le puedo decir, Señor, yo soy así. Yo soy así, si a vos te afecta, bueno, es tu problema. No, yo debo ir a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que tener el carácter de Cristo, que debemos parecernos a Cristo. Entonces, el yo soy así, no funcionan las cosas del Señor. Ahí es donde tenemos que... Y eso nos ayuda a reconocer nuestros errores, nuestras fallas, porque todos lo tenemos. Sí, y que no hay logros que nos puedan hacer exaltar hacia los demás.
Porque vos fíjate que David ya venía con logros, venía siendo un hombre usado por Dios, no solamente cuando cuidaba sus ovejas, las ovejas de su padre, sino cuando se enfrentaba con Goliat, cuando se enfrentaba con los pueblos, cuando salía con prudencia y era uno de los jefes del ejército del rey Saúl. Podemos decir que ya David venía con logros. Y así con logros y todo, el tipo se manejaba prudentemente. Claro, pero a ver, capaz que alguno que conoce a David va a decir, bueno, pero David también falló. David también hizo esto. Porque a veces queremos buscarle al otro como diciendo, sí, esta persona sí, Dios la usa, pero como tanto no nos agrada, entonces, pero también hace tal cosa, pero también falló. Claro, es que algunos dicen, bueno, como si fue conforme al corazón de Dios, después pecó. Pero es que es un ser humano. Es que pecó porque hizo o desenfocó la mirada de donde tenía que estar. ¿Y cómo nos pasa a nosotros? La palabra es clara, nos dice, como hablábamos el otro día en el otro vivo, puesto los ojos en Jesús. Ahora, cuando nosotros desviamos la mirada de Jesús, es obvio que vamos a errar. Y nos pasa. Pero ¿cuál es el tema? No hacerlo deliberadamente. Así es. No es que, bueno, sí, porque el Señor me perdona, voy a andar haciendo cualquiera, si total día me... No, porque eso no va así. Ahora, fallamos todos. Pero la idea, ¿cuál es? Hacerlo lo menos posible hasta llegar a un punto donde no lo hagamos. Porque si no, no funca. Pero bueno. Leemos el último versículo, sí. En el 19 y quedamos ahí. El 19 dice, porque ¿qué hombre halla a su enemigo y lo deja ir índime? Yahvé te galardone, pues por lo que me has hecho hoy. Y bueno, y ahora, he aquí, yo sé que de seguro has de reinar y que el reino de Israel será estable en tu mano. Ahí hasta reconoció el reinado de él, entendió que él iba a ser rey, que ya era, pero que cuando no esté le iba a tocar a David. Qué importante, ¿no es cierto?, de que nos podamos conducir y poder anhelar un corazón así, ¿no? De poder tener estas actitudes que tenía y que tuvo David y que ha quedado plasmada en la palabra de Dios para guía nuestra, para guía de nuestras vidas, para saber conducirlo nosotros, no solamente para leerla y para que nos llene solamente un instante, sino nosotros en esta tarde queremos animarte a que puedas meditar en ella, a que juntos, ustedes que están de aquel lado, nosotros también de este lugar la podamos poner por obra, porque es allí donde la palabra se hace carne en nuestra vida y podemos vivir conforme al corazón de Dios, podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que estos eran los versículos. Si querés añadir algo más. No, solamente preguntar a quien esté ahí del otro lado si se les ocurrió mientras íbamos charlando, qué conclusión sacaron, si nos quieren contar, y qué título le pondrían a esto. Nosotros no lo pusimos, pero queremos saber. Porque es muy interesante esto, podemos ver dos puntos de vista. Y si después siguen leyendo un poquito más atrás está la historia de la amistad de Jonathan con David, que me pareció muy impresionante porque era una amistad, o sea, más allá de todo, pero no es que Jonathan idolatraba a David, no, sino que era algo sincero y, como decía anteriormente, Jonathan veía la integridad de David. Se manejaba, ¿no?, de esa manera, y yo creo que Dios hizo que caiga en gracia, ¿no?, para con Jonathan. Así que es algo tremendo, ¿no? Qué lindo poder tener esas amistades, pero más lindo todavía, hoy que tenemos la oportunidad de tener al Espíritu Santo con nosotros, es tener esa relación con el Espíritu de Dios. Así es. Porque las personas fallamos. O sea, podés tener una amistad con alguien, un acercamiento, y lo importante, ¿no?, de ser leal con la persona, pero
más por sobre todo de tener una relación así con una persona, es tenerla con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no falla, no falla, no falla, no falla jamás, y no va a fallar jamás. Entonces, qué lindo sería esto, ¿no? Así como hubo estos tipos de relaciones en la Biblia donde habían amistades muy fuertes, podamos hoy nosotros tener una relación con el Espíritu Santo. Que creo que ahí es donde todo cambia, ¿no? Porque Él es el que nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a corregir también, ¿no? Porque a veces con las personas, las amistades a veces van en contra también de ese cariño y no sabemos cómo por ahí decirle, mirá, claro, no, che. O cómo corregir. Cómo corregir, porque para animar animamos. Capaz que está haciendo cualquiera y decimos, bueno, sí, pero ya está bien, va a salir. Pero bueno, ¿no es cierto? Entre personas es otro tema. Así que nuestra idea siempre es eso, poder tener esa relación con el Espíritu de Dios. Así que bueno, si nadie va a decir nada. No, tal vez después lo acuerden. Después, bueno, después que subimos el video, si quieren. Justamente ahora también están comiendo. O sea. Bueno, puede ser. Si quieren después escribir en los comentarios de cualquiera de las plataformas. Bueno, esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Otra vez la agarró a Charlie Peorgan. Y bueno, eso, que Dios los bendiga. Les recordamos que tenemos el viernes la reunión de jóvenes para todo aquel que quiera participar a las 19 horas en Barrio Giglione, Panamá 2727, acá en Villa Gobernador Galvez. La iglesia es Redención Celestial. Así que si se quieren acercar, están más que invitados. Después vamos a tener nuestra vigilia para la gloria de Dios. Así que bueno, que Dios los bendiga grandemente y acuérdense, si pueden compartirlo, compartan también. Así es. Bendiciones. A ver amén. Qué dice. Amén a la palabra. Muy importante saber esto. Ay, qué bueno, Bauti, que te haya hablado la palabra, que la creas, ¿no? Porque ese amén es cuando uno recibe la palabra. Así que bendecimos tu vida, damos gracias a Dios por tu vida, te queremos mucho, aparte, ¿no? Así que como a cada uno de los jóvenes, como a Valentina, a Brisa, a Elizabeth, que yo la tengo por ahí, a Vanessa, a Nahuel, a Luciana, a Ruth, mi hermana, pero bueno, está también Ruth, otra Ruth tenemos, a Estefanía. Y a cada uno de los jóvenes, espero no olvidarme de nadie. Bueno, Joel, tenemos a un grupo hermoso de jóvenes, está Fati, bueno, ya esos son más para nuestro lado, está Miguel, está Alma, Milton, Uma, la más chiquitita creo que, así que bueno. Están las niñas también. Las niñas, que son varios nombres que se sabe todos los nombres Bauti, así que todas las niñas que lo siguen a Bauti, las chiquititas, también son una bendición, cada uno de ellos. Para nosotros cada uno de los jóvenes son importantes. Amén. Los amamos en el Señor y deseamos que puedan crecer y conocerlo cada día más a Él, porque acá el tema es ese, tener una relación con el Señor, con el Espíritu de Dios. Y que juntos podamos crecer en este camino, ¿no? Claro, y estamos todos juntos en la misma barca. Sí. Así que buenísimo, saludos a todos, saludos a cada una de las familias, aquellos que lo van a ver a este video por primera vez, que el Señor les bendiga mucho. Si tienen una necesidad, si necesitan un milagro de Dios, confíen, crean, clamen, Dios puede y hace todavía milagros. Si necesitan algo, un trabajo, y necesitan, o a lo mejor se quieren conectar con nosotros, estamos a disposición. Dejan un comentario y vemos cómo podemos hacer para conectarnos con ustedes, con cada uno de aquellos que lo necesita y está en este lugar, ¿no? Cerca sea, nosotros estamos en Villa Gobernador Galvez, y a lo que podamos ayudar, a donde podamos llegar, vamos a estar disponibles para hacerlo. Qué genio, Bauti, ahí está, dice Bianca, Mía, Pía y otra Bianca. Dos Bianca, Mía y Pía. No tiene nombre, uno más lindo que el otro.
No, pero la verdad que es un gozo poder verlas a ellas también con Sí, nosotros. los contentas jóvenes, también, sí, 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 sí. y que van y que escuchan y que alaban a Dios y bueno, es una bendición. Dios hace estas cosas y Dios va a seguir haciendo mucho más. Así es. Estamos expectantes a eso. Dios ya empezó su buena obra y la va a ir perfeccionando, va a ir añadiendo lo Sí. que hace falta y adelante, busquemos de Dios, como les compartí a los chicos en el trabajo ayer. Hablamos un rato largo con los chicos que no son cristianos, pero estaban allí expectantes con palabras, con preguntas y gracias a Dios pudimos charlar y busquemos a Dios con intensidad, busquemos a Dios como si fuera la única, como dice el dicho, la Coca-Cola. La última del desierto. Sí, busquemos a Dios. Dios nos va a sorprender a todos, a todos. Dios nos va a sorprender. Pero sí, como les decía anteriormente, busquémoslos con pasión, con intensidad y con un corazón sincero y Él nos va a sorprender en gran manera. Los bendecimos y que Dios les siga bendiciendo. Perdón, quiero decir algo antes, 2 minutos, porque me parece que es súper importante. Tenemos las reuniones de los adultos, todo genial, pero también está la de los niños. Tenemos los días sábados a las 10:30 de la mañana en Barrio Alto Verde, Buenos Aires 2942, la enseñanza bíblica Kids, que es para los niños. Ahí también se comparte la palabra de Dios para ellos, se hace hacer alguna actividad, también se toman algo calentito y comen algo rico, así que también que los puedan llevar. Si tenés hijos, sobrinos, nietos, que puedas llevarlos. Y también los domingos, en calle Panamá 2727, en la iglesia, a las 17 horas. También está lo que es Redención Celestial Kids. Te quiero hacer cantar, Bauti. No, pará, Bauti. También tenemos ahí Redención Celestial Kids con nuestra hermana Damaris y un grupo de hermanas que están trabajando junto con ella, con los niños. Así que también se pueden acercar allá si no pueden los sábados. Así que bueno, ahí está. Ahora sí estamos completos porque tenemos los niños, si no quedan ahí dando vuelta. ¿Qué dice acá? Amén de tanto amor. Sí, ponele, Bauti, ponele. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos en el nombre de Jesús porque si no, no nos vamos más. Dios los bendiga. Hasta muy pronto. Me voy, chao. Gracias.